Me gustaría que opinara sobre este video. Mire. No podemos vivir con 400. No importa que suban todo, que suban la harina, que suba el pan, que suba la carne. Me da lo mismo. Yo puedo trabajar y me las puedo... Pero que valga, que me paguen lo que tengo que pagar para poder pagar una casa digna, una comida digna. Reparta la riqueza de este país. Este país tiene mucha plata. Lo que le decía, no puede ser que el salmón, la verdura sea cara para... La cereza, la palta. Claro, o sea... La palta tiene la embarrada. Mire, con esto, y le voy a mandar un saludo a mi mamá que está en Nueva York. ¿Por qué tuvo que ir a trabajar a Nueva York? ¿Por qué? ¿Saben qué trabaja? Cuidador de niños enfermos. Trabaja 3 horas y le pagan 600 lucas. ¿Ah? Y hace una casa y le pagan 400 lucas más. ¿Ah? Y trabaja contenta, feliz. ¿Por qué? Porque el Estado invierte. Mira, yo creo que tú estás dando en el centro de algo que hoy día es esencial en Chile. Porque nosotros lo hemos tratado de decir los últimos días. El sueldo es demasiado precario en Chile, demasiado básico. Son muy bajos los sueldos, por lo tanto, por eso la gente hace su pyme, hace su emprendimiento, por eso quería su 10%, porque puede ganarse sus 400 lucas igual en un emprendimiento y no ir a trabajar yendo en micro 2 horas, volviendo en 2 horas, haciendo un trabajo de fuerza, porque se la trata de rebuscar sola porque el sueldo es tan precario que no le vale la pena. Y tú lo has dicho muy bien. Tienen que subir los sueldos. Y lo has dicho muy bien. Bueno, pero esa es la clásica ignorancia odiosa que ha promovido los matinales en Chile. No me refiero a la entrevistada porque ella claramente está indignada por alguna situación que está experimentando, pero no entiende la diferencia entre Estados Unidos y Chile. Primero, Estados Unidos es un país que está entre los con más libertad económica del mundo, entre los 10 con más libertad económica del mundo. Chile no, ya salió de ese puesto hace rato. Y por eso tú puedes en Estados Unidos conseguir mejores empleos con más salarios haciendo trabajo básico. En segundo lugar, la productividad por hora de trabajo en Estados Unidos es más del doble que en Chile. Entonces, obviamente la gente gana mucho más. Y eso tiene que ver con que la fuerza laboral norteamericana y las tasas de capitalización en Estados Unidos, o sea, la acumulación de capital que hay en Estados Unidos, porque no le redistribuyen la riqueza a los ricos. Es por eso, porque no destruyen la riqueza que ellos crean, ¿ya? Son tan altas que permiten incrementar los salarios de las personas. En El Economista Callejero, lo voy a aprovechar de recomendar porque habla precisamente de eso. Los salarios son una función de nuestra productividad. Hay una lección sobre ese tema en el libro. Aquí está. Y la gente tiene que entender, para que tengamos un país más próspero para todos, que si tú crees que puedes cubrir la diferencia de ingresos quitándole a los ricos, lo único que vas a hacer es condenar a todo el mundo a la miseria. En primer lugar, no te dan los números. Si tú le quitas la plata, yo hice ese ejercicio un tiempo atrás, a las 10 familias más ricas de Chile, las que tienen más de 1.000 millones de dólares, que no son más de 10, 11, 12, y se la pasas al Estado para que le redistribuya, te alcanza para 6 meses de gasto público. Y después las que vienen tienen mucho menos plata. Y estoy hablando de quitarles todo, dejándoles nada. Después las que vienen son mucho menos ricas, te alcanzan para unos 3 meses de gasto, y así. El matinal obviamente lo que hace ahí Julio César y la Monserrat Álvarez, que están en el 1% más rico de Chile, porque ellos están en términos de ingreso en el 1% más rico de Chile. Es lo que yo llamo masturbación moral, nada más. Es autoexcitarse a sí mismo como si fueran buenos. Claro. Porque dicen todas estas cosas de las cuales no tienen idea, porque son unos ignorantes absolutos en materia económica. Incentivar discursos que son de odio social en última instancia. Y no pagar ningún costo por el daño que hacen, porque el día de mañana, si Chile termina siendo Argentina, a ellos no les va a faltar. Y probablemente tienen algún departamento en Miami, vaya a saber uno. Claro. A ellos no les va a faltar. Y ya todo el daño que han hecho difundiendo este tipo de discursos completamente analfabetos en materia económica y de pura odiosidad social, es enorme. Y hay gente que está quedando sin trabajo, hay gente que no tiene para comprar lo que necesita y los precios están subiendo en parte ellos mismos. Promovieron todo esto
discurso contra las AFP, ellos mismos. Y los retiros son parte, ¿cierto?, de una campaña que hubo contra los fondos de pensión. No fue solo que de repente a la gente se le ocurrió que había que sacar algo por la pandemia, no es así. De hecho, ni siquiera era necesario con el monto de ayudas que dio el gobierno después. Estamos hablando de más de 80.000 millones de dólares en total. Este es uno de los países que más gastó en el mundo en proporción al producto, ¿cierto?, en tiempos de pandemia. Entonces, ellos también son responsables de este desastre, de la violencia, de la inflación. Ellos son responsables, los canales de televisión que hacen eso. Y este tipo de periodistas, que son completamente ciegos y no les interesa el bienestar de la gente, porque si les interesara realmente estudiarían un poco lo que están promoviendo y lo que están hablando. A mí me da mucha lástima porque es un engaño. Y es entendible que haya personas que están indignadas porque no alcanzan plata, por supuesto que sí, pero la solución es mucho más compleja que sí que démosle a los ricos. ¿Sabes cuánta plata se ha ido de Chile desde el año 2019 hasta ahora? Hay distintos cálculos, pero yo he leído hasta 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares, ese es casi el presupuesto del Estado en todo un año. Eso es plata privada que se ha ido del país. Que en vez de invertirse acá para crear empleo, para pagar precisamente mejores sueldos, porque tú sabes que cuando tú tienes crecimiento de la economía y se va haciendo más riqueza, no solamente tú creas más empleo, sino que los salarios, los ingresos de las personas van subiendo porque hay más stock de riqueza disponible en el país. Entonces, hay más demanda por los trabajos, los empleados pueden ganar más porque, ¿cierto?, hay más demanda por sus servicios y así sucesivamente. Se va invirtiendo más, entonces hay mejor infraestructura, hay mejores carreteras, hay mejor tecnología y mejor todo, lo cual nos permite producir cada vez más riqueza a su vez. Bueno, es un círculo virtuoso. Bueno, esa plata ya no está en Chile. ¿Por qué? Por cosas como la que hacen en esos matinales. Digo, no es que ellos sean directamente responsables de eso, pero de que se vaya la plata, pero ellos contribuyen a un clima de opinión, a un clima social que termina teniendo impacto institucional, impacto político, que hace que la gente con recursos, los inversionistas nacionales y otros, simplemente se lleven la plata. Y Axel, quisiera mostrarte la segunda parte del video, ¿cierto? Tengo un amigo que tiene mucha plata. Y le dije, ¿te gustaría colaborar? Ay, es que yo no... Son 500 pesos. Hasta usted lo puede... Yo, cualquiera de los que está aquí. Es para un desayuno, para un traslado y para un injerto de piel. Para una persona que no tiene, para una mamá que no tiene. Una mamá que vive en San Juan de la Costa y tiene 10 cabros chicos y los dos más chicos se quemaron de la cabeza hasta la cintura. ¿Y cómo los lleva? ¿Cómo paga su injerto? ¿Y por qué el Estado no se hace cargo de eso? ¿Ah? El Estado está ahí. La Teletón, ¿qué pasó? La Teletón la financiamos todos nosotros. La Teletón la debería financiar el Estado de Chile. Eso debería ser. ¿Ah? Nada de estarle sacando plata a los trabajadores, no. El Estado de Chile tiene que invertir en la educación, en la salud, para que tenga gente sana y para que tenga gente decente manifestándose en la calle sin romper nada. Eso. Lamentablemente esta señora está completamente poseída por la religión de la estatolatría, ¿no? Y ella muestra no entender que el Estado, que es los políticos y funcionarios públicos, son personas de carne y hueso, no es nada más que eso el Estado, no existe como un ente abstracto, digamos, que flota en la estratosfera y vela por el bien común. Son personas de carne y hueso, el Estado son personas de carne y hueso, y está plagado de corrupción y de ineficiencia. Bueno, el Estado, ella dice, no, es que la Teletón tiene que financiarla al Estado. Todo lo tiene que financiar el Estado. Así funciona nada en los países fascistas y así funcionan los países comunistas, ¿no? La solidaridad privada se prohíbe, de hecho, en esos países. Porque todo tiene que estar dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa frase es de Benito Mussolini. Eso lo decía él. Y Hitler decía, somos socialistas y somos anticapitalistas y enemigos furibundos de este sistema capitalista, lo decía también. No nos olvidemos de dónde viene este tipo de ideas. Idealizar demasiado al Estado es muy peligroso. Y el Estado saca la plata de los impuestos, o sea que igual tiene que cobrar a los trabajadores. O los trabajadores no pagan IVA cada vez que compran pan. El IVA es el impuesto que más recauda en Chile.
sea, ¿de dónde saca la plata el Estado? ¿De dónde saca la plata los políticos? ¿Cierto? La corporación política, ¿de dónde saca la plata para supuestamente financiar todas esas cosas? Eso se la sacan a ellos mismos del bolsillo. Esta idea de que el Estado de alguna manera produce plata mágicamente del aire es absurda. Y es una creencia mágica, efectivamente, que existe en parte de la élite intelectual, en parte de la élite política y en parte de la ciudadanía. Es así. Piensan en términos religiosos respecto al Estado. Y el Estado son los escándalos de corrupción de Chile Deporte, los escándalos de los contratos de asesoría de Codelco, los escándalos de Mobgate, los escándalos de corrupción de las aulas del Ministerio de Educación, el Transantiago que ha costado decenas de miles de millones de dólares. Eso es el Estado. Ese desastre es el Estado. Si el Estado fuera la solución, ¿por qué no se va a vivir Argentina? En Argentina el tamaño del Estado es el doble que en Chile prácticamente. Sí. ¿Y cómo están? 50% de inflación. Ella dice que no le alcanza plata. Acá hay un 7% de inflación. En Argentina es más de 50%. Porque el Estado es grande, por eso. Y porque imprime nuevamente la plata para financiar el déficit. La pobreza, ¿en cuánto está? Más de 40%, alrededor de 40%. Y en algunos lugares más que eso. Tiene un éxodo de profesionales jóvenes buscando oportunidad en otras partes. Entonces, estos discursos son súper facilistas, simplones, cargados de emociones, y la gente se siente indignada y ve esto, y le están removiendo, ¿cierto?, por dentro instintos para que se ponga furiosa y diga, sí, el Estado, entonces se enoje. Es para crear un clima de rabia, con efectos baratos, emocionales. Ahí no hay ni una discusión racional. ¿Por qué no subimos el sueldo mínimo a 1 millón de pesos? Si con 400.000 no alcanza. Yo digo, ¿por qué no subimos 10 millones de pesos? Subámoslo y veamos qué pasa. Ah, no, es que ahí como que puede ser que no la puedan pagar las pymes. Pero ¿quién dice que lo puede pagar a 400.000? Porque el 80% del empleo lo dan las pymes. Acá todo el mundo habla de los ricos, ¿no? Si las empresas grandes no pagan todas mucho más que el mínimo de partida, las grandes empresas. Y en segundo lugar, no son las que crean la mayor cantidad de empleo, son las pymes. Y las pymes suelen son los 500, 600 pesos. Sueldo mínimo. Yo lo explico en El Economista Callejero por qué eso no se puede hacer. El salario mínimo es una pésima idea, no debería existir el salario mínimo. Lo que tendrías que tener es un ingreso mínimo, donde tú puedas ir supliendo, ¿cierto?, diferencias de ingresos hasta llegar a un monto mínimo a través de ciertos subsidios, pero no un salario mínimo, porque el salario mínimo es una fijación de precio. Tú cuando fijas precio, en el caso del salario mínimo, tú estás dejando fuera de mercado a todos cuya productividad marginal, así hablan los economistas, si lo que no producen lo suficiente para cubrir el extra que le cuesta al empleador, todos esos se quedan sin trabajo y se van a la informalidad, donde no tienen ningún tipo de protección social de ningún tipo.